Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana muy temprano a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí tan temprano. Y bueno, pues primero saber y decir, por cierto, que la Coparmex de los organismos del sector privado fue el primero que enfáticamente pues se pronunció con respecto a la necesidad de mantener al INE como existe, con sus mecanismos y con la importancia de ser este órgano que organiza justamente las elecciones en nuestro país. ¿Cuáles son tus impresiones y reflexiones a propósito de ello, José, luego del ejercicio de ayer en donde cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles acá en la Ciudad de México, pero también en muchas ciudades del país? Sí, creemos, Rodrigo, que es para celebrar la participación ciudadana, el hecho de que hayamos salido a las calles en más de 50 ciudades. De hecho, no nada más en México, porque Ah, también claro. hubo movilizaciones en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, como Dallas, en Madrid, en Barcelona, en España, en París, en Francia. Es decir, los mexicanos, los ciudadanos, salimos a manifestar que estamos a favor de la democracia, que estamos a favor de un árbitro autónomo, un árbitro que no dependa de ningún partido político, y que en ese sentido la reforma electoral que plantea que sean electos por voto popular está fuera de lugar. Es algo, Rodrigo, que recordarás el miércoles pasado desde el estadio de Chivas, haciendo esta analogía del fútbol. Hemos comentado que lo que queríamos era un árbitro neutral, y en ese sentido los ciudadanos somos los espectadores en un partido de fútbol en donde hay dos equipos compitiendo, son los partidos políticos con sus candidatos, y hay un árbitro neutral, y es importante que mantenga esa neutralidad y no que sea dependiente de alguno de los dos equipos, porque ahí perdería toda objetividad. Por eso es de celebración, Rodrigo, el que tantos ciudadanos, pues con distintos cálculos, ¿no? Pero pudiera llegar entre todas las ciudades a 1 millón de ciudadanos que salimos a decir el INE no se toca. Yo sí creo en el árbitro electoral, yo defiendo al INE, yo confío en el INE, y es algo que definitivamente tenemos que celebrar. Lo digo porque son más de 3 décadas desde la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral, el IFE, ahora INE, que hemos avanzado en la democracia de un país en donde un solo partido ganaba todas las elecciones, ahora en que a veces ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Desde luego, Día de la Ciudadanía, Día de la Democracia, Rodrigo. Sin duda, estimado José, sobre todo porque mencionas esta gran metáfora en términos, no es un tema de partidos políticos o de pronunciarse en contra de Morena o del presidente, etcétera. Es un tema, incluso si uno lo quiere ver empresarialmente, pues de diseño, ¿no? Si el árbitro lo determina la asistencia a las tribunas, es decir, quién tiene más popularidad en la tribuna de un estadio, pues deja de ser un juego como lo conocemos, y el que logre llevar más fanáticos a las tribunas, pues entonces es el que inclinaría la balanza a su favor, y así no son los juegos, ¿no? Ni el fútbol americano, ni el fútbol de nosotros, el fútbol soccer, en fin, y creo que esto es fundamental, es un tema de diseño. Y preguntarte algo, ¿por qué es importante desde el sector? Es obvio que como ciudadanos, pues es la piedra angular, digamos, en el que entendemos cómo se obtiene y se reparte el poder político a través del consenso de los ciudadanos y en donde se establecen los mecanismos del diálogo. Pero desde un punto de vista económico, ¿qué implica que México sea un país democrático? Sí, lo que en realidad va sucediendo es que sin democracia no hay desarrollo. Y una buena parte de lo que necesitamos para el desarrollo del país es que haya inversiones. De por sí ya hay muchas inversiones que están detenidas por dos cuestiones de incertidumbre, una que es la creciente inseguridad y otra es esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La simple propuesta de esta reforma electoral que le quitaría la neutralidad al INE genera más incertidumbre, detiene inversiones, porque, insistimos, Rodrigo, sin democracia no hay desarrollo, y por eso es importante también para el sector productivo el que se mantenga este árbitro electoral neutral, este INE autónomo, porque eso es lo que nos ha permitido avanzar como país. Hemos tenido un desarrollo económico importante, y una buena parte es porque hay democracia, hay reglas claras que
quien quiere invertir en este país se van a respetar y por eso es importante mantener la neutralidad del INE. Claro, y además yo creo que un aspecto importante es que hay equilibrios, ¿no? Es decir, cuando no hay democracia, lo vemos en muchas dictaduras, pues se acumulan los errores, se acrecentan y se agudizan. En cambio, la democracia se convierte en este mecanismo que ayuda a corregir cuando un gobernante se equivoca, pues los ciudadanos lo expresan en las urnas, si toma malas decisiones económicas, si toma malas decisiones en materia de seguridad o en política energética, eventualmente los ciudadanos pueden corregir cuando les empieza a afectar directamente en sus bolsillos y bueno, pues un efecto claro, digamos, del sistema democrático permite ir corrigiendo errores a través de los consensos y no de la lucha social, que también pues es fundamental, ¿no? Porque vemos países en donde no lo hay, que finalmente a veces pues no se solucionan los conflictos y cuando ocurre pues estamos hablando de una guerra civil y afortunadamente en México no es el caso y de ahí la importancia de lo que mencionas. Ahora, desde el punto de vista del presupuesto, ¿qué evalúas en términos, bueno, pues sabemos que al ente que más le recortaron presupuesto de los autónomos fue justamente al INE y esto pues es un reto formidable porque también pues tienen la credencial para votar que es el mecanismo fundamental de identificación de los mexicanos. Sí, lo que nos parece que hay que lamentar en el caso del presupuesto, Rodrigo, es que después de 2.400 reservas de los distintos diputados, estas simplemente sean votadas para eliminarlas. Lo que habíamos visto en un ejercicio democrático en el país es que el presupuesto que propone el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda había sido discutido en la Cámara de Diputados y se habían hecho modificaciones de tal manera que esto se enriquece. Ahora las únicas modificaciones que se hicieron son precisamente las que comentas, recortarle recursos, no nada más al INE, a otros órganos autónomos, en este caso el que se le quite recursos al INE si hubiera una consulta popular, no habrían los recursos para llevarlo a cabo. Esto sí afecta a la democracia. La petición del INE había sido reservar y pedir esos recursos, de tal manera que en caso de que no hubiera una consulta popular, bueno, esos recursos se regresan, pero en caso de que sí hubiera, ya tendría esos recursos. Habrá que ver efectivamente, Rodrigo, si hay consulta popular o no el próximo año, que es para lo que había reservado el INE esos recursos. Nos parece también en general que el presupuesto, Rodrigo, es optimista en sus ingresos. Pensar que va a haber un crecimiento del 3% cuando los expertos hablan de entre el 1.2 y 1.4, pues no es creíble, es demasiado optimista. Lo mismo la inflación, el mismo Banco de México habla de que estaremos cerrando el próximo año entre un 4 y un 5%, la producción de barriles de petróleo, 1.825.000 barriles diarios, cuando este año el promedio ha sido 1.650.000 barriles diarios, es optimista. Esto hemos calculado que nos faltarán 130.000 millones de pesos en el transcurso del año y esto tendrá que venir de recortes. Y nos parece que hay tres prioridades que se deben atender, que es seguridad, salud y educación. En cuanto a seguridad, el aumento se da prácticamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no para la seguridad pública. Lo que tenemos que lograr es fortalecer a las policías municipales y estatales, a los ministerios públicos, si queremos realmente tener seguridad. Por otro lado, en el caso de salud, a pesar de que hay un pequeño aumento en el porcentaje del presupuesto, pues no atiende a los 15 millones de mexicanos que se quedaron sin atención de seguridad social a partir de que se cancela el Seguro Popular. Y por otro lado, en el caso de educación, aunque también hay un pequeño aumento en el presupuesto de educación, no hay los recursos suficientes para recuperar la infraestructura escolar que estuvo abandonada durante 2 años por la pandemia. Claro. Esperemos, Rodrigo, que cuando se requiera hacer recortes no sean en estas 3 áreas que son las realmente las que necesita el país. Vemos que la mayor parte de los recursos se van al Tren Maya, a Dos Bocas, a los programas sociales, un aumento considerable de 300.000 millones de pesos este año, a 400.000 el próximo año. En fin, están claras en los presupuestos las prioridades que tiene el gobierno. Por supuesto. Pues José, te agradezco mucho, enhorabuena por el papel que ha jugado la Coparmex, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Rodrigo, y un saludo para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.